María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. No era un hombre de conflictos, ¿sí? Y era bueno para los mítines y... Lo aprendió. Con el discurso de aquel 5 de marzo. Pero también a muchos candidatos que hemos visto, no solo a presidente, puede ser a gobernador, a diputado, senador, lo que sea. Por más que les intentan enseñar, no son buenos para la gente. No, claro, digo. Pero bueno, el caso de Colosio era apreciado, sí. El que lo hubieran matado de un tiro porque Diana Laura ya estaba enferma de cáncer. Ok. Sí, sus hijos no merecían lo que les pasó, la verdad. No, nunca. Ningún hijo merecía eso. Porque Diana Laura muere en noviembre. De ese mismo año. Sí, pero en fin, sigamos con el miércoles 23 de marzo. Pues entonces a hacer los arreglos toda la noche y por la mañana muy temprano, bueno, pasando la medianoche en la madrugada, ya preparado los restos de Luis Donaldo, salen en una caravana, en un convoy, a un avión de la presidencia, un Boeing 737, que llamaban el TP-02. Ajá. Y ahí viene Diana Laura, Liévano, el primer equipo de Carlos Salomón, el primer equipo de Colosio. Y llega para eso de las 8 de la mañana, acuérdate que allí eran 2 horas antes. Y sale Salinas de los Pinos a las 7:30, yo estaba ahí, son días, y de repente sale por la puerta 1, pues se fue al hangar presidencial, que es donde aterrizó el avión, a recibir los restos de Colosio y a recibir a la viuda. Por la noche te decía que Salinas había mandado un mensaje, ¿sí? Ya había tenido una reunión de emergencia del gabinete. En fin, el tema era... Uno de los temas, sí, claro, el tema era el asesinato de Colosio, pero una de las vertientes era las finanzas públicas, ¿sí? La economía. Y entonces, ¿qué hace a iniciativa de Pedro Aspe, que era el secretario de Hacienda? Uh-huh. Se declaran 3 días de luto nacional el mismo miércoles, para que no abrieran los bancos. No me ha tocado un luto nacional. ¿Qué conlleva un luto nacional? Bueno, a ese nivel, lo más importante en ese momento era que todas las banderas se izan a media asta, en fin, pero que los bancos estaban cerrados. Ok. Para que la gente no hiciera una corrida. En ese momento las reservas, como te había dicho, estaban en su nivel más alto de la historia, 27,000 millones de dólares. Fíjate, ahora están en casi 230,000 millones. Pero bueno, aquel era el momento más alto y fue una idea de Pedro Aspe para evitar pues, el pánico. Uh-huh. Llega por la mañana, lo llevan al PRI, va el cortejo al PRI, le hacen una guardia de honor. De ahí lo llevan a Galloso de Félix Cuevas. Y ahí, en esa agencia funeraria, pues los ríos de gente, ¿no? Para dar el pésame. Mientras tanto, Salinas operando desde Los Pinos. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Pues que Salinas no tenía un candidato sustituto. ¿Por qué no? Te voy a explicar por qué. Porque aquel año del 94 las elecciones no fueron ni en julio ni en junio, fueron el 21 de agosto. El asesinato de Colosio fue el 23 de marzo. Entonces, el siguiente candidato, o sea, menos de 6 meses. Y la Constitución señala que, ya lo había dicho, pero lo abundo en ello, que para ser presidente de la República no se debe haber tenido ningún cargo de elección popular ni estar en el gobierno 6 meses antes de la fecha de la elección. Pero Camacho justo tenía un puesto sin paga. Claro, él estaba a salvo,
¿Por qué la elección no fue Camacho, Camacho y fue Zedillo? Camacho, te voy a decir por qué no fue Zedillo, no fue Camacho. Si Camacho hubiera reconocido a Luis Donaldo Colosio, Desde Manuel el Camacho principio. Solís hubiera sido el candidato sustituto. Ok. Pero nunca lo quiso reconocer. Hasta un día antes de su muerte. Sí, pero o sea, too late, muy tarde. Entonces estaba operando Salinas. ¿Cómo iba a ser la sucesión? No tenía un candidato, nadie de su gabinete podía ser. Entonces cita al presidente del PAN, Carlos Castillo Peraza, y le pide que si se cita un periodo extraordinario en el Congreso para modificar la Constitución, Los 6 meses. que si le apoyaría el PAN. Y le dice Carlos Castillo que no. ¿Por qué no, Carlos? Esto es una emergencia nacional. No, presidente. Porque si el asesinado hubiera sido el candidato del PAN, que era Diego Fernández de Ceballos, usted no me estaría pidiendo esto. Y entonces no hubo periodo extraordinario, no hubo reducción de ese plazo fatal de los 6 meses antes de la fecha de las elecciones, y se encuentra que pues no encontraba un candidato. Incluso recibe a Emilio Gamboa para hablar del tema, y está la versión de que habló hasta con el expresidente Luis Echeverría. ¿Por qué? Porque Fidel Velázquez, el secretario general de la CTM, que era el pilar del PRI, quería que fuera Pedro Aspe, desde antes. Sí. Pero pues No le daba el constitucionalmente no daba, nadie del gabinete. El regreso con Colosio llega ya estaban el velorio, los funerales ahí en esta agencia de Félix Cuevas, y le avisan a Diana Laura que ahí viene Manuel Camacho a darle el pésame. Se lo avisa a Alfonso Durazo, que era como el secretario particular o privado de Luis Donaldo Colosio. Y le dice a Diana Laura, no quiero que entre, no lo quiero ver. Y entonces, pues le dice Durazo, Manuel, No puedes venir. Diana Laura no te quiere ver y no quiere que estés aquí. Ni entra, se va. Ahí hay un momento en donde Carlos Salinas le pide a Diana Laura que firme una carta. Fíjate, todavía le quedaba el resquicio a Manuel Camacho, que firme una carta, pues como exonerando a Manuel Camacho, como expresándole su apoyo, ¿sí? Y se la llevan a su casa 2 días después. Es que la política no perdona tiempos. No perdona nada. Muchas veces No respeta. es un estercolero. Sí esperaron que fuera el sepelio, pero ahora voy. En fin, al día siguiente, muy temprano, vuelve a salir Salinas de los Pinos, todo de negro, sin decirnos nada. Salió a pie y se subió al coche. Entonces, un pequeño grupo de reporteros se fue al hangar y voló a Hermosillo, y de ahí voló a la tierra de Luis Donaldo Colosio, donde iba a ser sepultado con los suyos. Ya había salido también del cuerpo de Galloso al hangar presidencial para que en el TP-02 llevaran a Colosio, bueno, a sus restos. Había salido antes el féretro de Colosio porque solo se podía volar a Hermosillo, y de Hermosillo a Magdalena de Quino, la tierra donde lo enterraron. ¿Dónde había nacido? Había que ir por carretera. El presidente salió después, o sea que saliera todo desde el hangar presidencial, después salió después de Los Pinos al hangar, y del hangar voló a Hermosillo, y en Hermosillo voló en helicóptero a Magdalena. Y ahí encabezó él
Pues el entierro, sí. Fue devastador. Ahí habló de Ana Laura. Con sus niños ahí al lado. No recuerdo si estaban los hijos o no. Sí, sí estaban los hijos. Bueno, y ahí habló de Ana Laura a nombre de toda la familia. Estaba el papá de Colosio, bueno, estaban los hijos de Colosio, las hermanas, bueno, la familia. Y ahí ya fue Zedillo. Zedillo sabido por su lado, él se fue por Mexicali, porque acuérdate que pues, su niñez y primera juventud vivió en Mexicali, también en unos arrabales de Mexicali, porque era una familia muy modesta. No, la historia del presidente Zedillo es de otro nivel, sí. del doctor Zedillo. En fin. Y terminan los funerales y dice Salinas, ¿dónde está el doctor Zedillo? Zedillo, ¿se acuerdan? Ya no estaba en el gobierno. El lunes, el día de su destape, Luis Donaldo Colosio en noviembre, el último lunes de noviembre, lo nombró coordinador de su campaña. Es justo lo que te quería preguntar. ¿Coordinador de campaña Sí. no cuenta como puesto público? No, él estaba en educación pública y renunció para irse de coordinador de la campaña. No, es un puesto partidista. Pero aunque sea un puesto partidista, ¿no cuenta como público? No cuenta en las limitaciones que dice la Constitución. Tener un cargo público de elección popular o en el gobierno. Ok. Y el doctor Zedillo, ¿dónde está el doctor Zedillo? O sea, pues terminando agarró el coche y se fue otra vez para Mexicali. Y pues por fin lo localizan y que se regrese, se vaya a Hermosillo, porque el presidente quiere que lo acompañe de regreso a México. Entonces ya localizan, Salinas se despide de toda la familia, todos los deudos, ¿sí? Salinas estaba muy afectado, pues. Ese era su proyecto, hombre. Esto que dicen Sí. que Salinas mandó a matar a Colosio. Es como decir que Bush mandó tirar las Torres Gemelas, ¿sí? O que el hombre no llegó a la luna, que fue un set. Pero la gente se alimenta de las teorías de conspiración. Pues es que eso de la conspiración es muy exitoso, sobre todo en la gente pues, que no tiene información. Pero en fin, lo que voy es, y pues allí traen a Ernesto Zedillo, y lo estaba esperando Salinas en el aeropuerto de Hermosillo, lo sube al avión presidencial y yo estoy convencido que ahí empezaron a hablar de la sucesión. Si no, ¿para qué tanta prisa de Salinas de hablar con Zedillo? Porque mira, asesinan a Colosio el miércoles, ¿sí? Lo traen el jueves, lo velan aquí, el viernes es el entierro, pero tenía que resolverlo Salinas, independientemente de lo destrozado que estuviera, porque sí estaba destrozado, yo lo veía, yo nunca lo había visto así, porque era no solo era la muerte de Colosio, era la muerte de un proyecto. Yo estoy convencido que ahí se lo planteó por primera vez. Yo publiqué mi columna que entonces publicaba en El Heraldo, yo era reportero del Heraldo, el jueves diciendo, es Zedillo. Y me habla la secretaria particular de Zedillo que yo conocía y me reclama, oye, ¿ya viste lo que publicaste hoy? No, no lo he visto. Sí, no. Yo Nada más lo escribí. Lo escribí. ¿Por qué? ¿Cómo que es Ernesto? ¿Qué no has pensado en sus hijos? No, la verdad que no he pensado en sus hijos. He pensado en los míos, le dije. Y no te permito que me hables así. Y que le cuelgo. Para eso había un movimiento dentro del PRI porque había una ley no escrita y nunca aplicada, ¿no? Que en caso de la muerte del candidato, el presidente del PRI sería el candidato suplente. ¿Quién era el presidente del PRI? Fernando Ortiz Arana, de larga carrera política de Querétaro. Y entonces, fíjate, se comentó y sí existieron que el primer equipo de Fernando Ortiz Arana mandó faxes, ¿sí?
a todas las delegaciones del PRI, a todos los comités estatales, distritales, municipales, distritales, diciendo que era Ortiz Arana. Sin confirmación de nadie del PRI. No. Y entonces viene una gran confusión, porque a la falta de un candidato, Ortiz Arana sí lo podía ser, era presidente del PRI. A falta de un candidato, el sustituto del presidente del PRI, que no tenía ningún impedimento. El sábado por la noche me dan a mí una nota. Ortiz Arana renuncia a la candidatura.